Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Una condición necesaria para que esta función sea diferenciable compleja en un punto z0 es solamente que u y b satisfagan la ecuación de Cauchy-Riemann en ese punto. Condición necesaria significa lo siguiente. W igual f de z, u más ib, diferenciable compleja en z0, implica que u y b cumplen Cauchy-Riemann en z0. Condición necesaria, si u y b es condición necesaria, entonces consecuencia de esto. A diferencia de condición suficiente, que la implicación nos va a quedar en otro sentido. Una condición suficiente para que esta función sea diferenciable compleja en el punto z0 es dos cosas. Que u y b satisfagan la ecuación de Cauchy-Riemann en z0 y además que u y b sean de clase C1 en z0. Condición suficiente se traduce de esta manera. U y b cumplen Cauchy-Riemann en z0 y v de clase C1 en z0 implica, implicación en sentido contrario, que W, f de z, u más ib es diferenciable compleja en z0. Entonces, esta es la condición suficiente, implicación para allá. Esta sola es la condición necesaria, implicación para acá. Esa es la diferencia entre necesaria y suficiente. Conclusión. Muchas conclusiones. U y b cumple con Cauchy-Riemann en z0 no es suficiente para asegurar esto. Tengo que agregarle este requisito. U y b cumple Cauchy-Riemann y U y b son de clase C1, entonces sí, afirmo que la función es diferenciable compleja en el punto. Sin este requisito no va a ser suficiente. Por otro lado, como esta implicación viene al revés, me dice, si f es diferenciable compleja, entonces vale Cauchy-Riemann, no me estaría aportando mucha utilidad. Pero sabemos que cuando una implicación es válida en un sentido, también es válida en el sentido contrario, siempre y cuando apliquemos negación a ambos lados. Entonces, V no cumplen Cauchy-Riemann en Z0, sí implica que W no es W, f de z, no es diferenciable compleja en Z0. Entonces, esta implicación no es muy útil, pero negamos los dos lados, entonces se valida la ida y tenemos este resultado. Este resultado sí es válido, porque en todo punto donde la función donde u y b no cumplan Cauchy-Riemann, puedo afirmar que no es diferenciable compleja. Y en los puntos donde sí vale Cauchy-Riemann y además U y B son de clase C1, sí es diferenciable compleja. Y estos son los dos resultados con los que se resuelve la práctica. Acá mencioné los dos resultados a los que llegamos en la parte anterior. Vamos a resolver este ejemplo. Tenemos esta función que está dada en términos de x e y.
Entonces vamos a especificar primero quién es U y quién es B. De acá rescato la parte que corresponde a la parte real. 6i por 1/3 x al cubo menos 3 medios x al cuadrado más 5i al cuadrado. Y la parte imaginaria, la que está acompañando al i imaginario, es menos 6xi al cuadrado. Entonces ya tenemos listo U y B para poder mencionar una de las hipótesis. ¿Dónde es U y B de clase C1? Como podemos notar, son dos expresiones polinómicas de dos variables reales. Así que notamos que U y B son C1 en todos los puntos. Así que ahí ya mencioné una de las hipótesis. La otra hipótesis es ver en qué puntos se cumple Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann es UX, BI, UI y BX. Necesitamos todas las derivadas. Así que vamos hallándolas en orden. UX, UI, UX es, esta queda como constante, derivo esto, me queda x cuadrado menos 3x, y esto me da 0. UI es, esto queda como constante, y derivo esto, que es un 6, más 10i. Bx es igual a menos 6i cuadrado, bi es igual a menos 12xi. Entonces ahora que tenemos las cuatro derivadas, planteo Cauchy-Riemann. Ux es igual a bi, ui es igual a menos bx. Entonces me queda 6i por x cuadrado menos 3x, ux es igual a bi, menos 12x, y ui, que es 6 por 1/3 x cubo, menos 3 medios x cuadrado, más 10i, es igual a menos bx. Bx es negativo, multiplicado menos, me queda 6i cuadrado. Y acá tenemos el sistema que corresponde con Cauchy-Riemann, que tenemos que resolver, y aquellos puntos que sean solución de este sistema van a ser los puntos en donde se satisface Cauchy-Riemann. Como es un sistema de ecuaciones, la forma de trabajar, una de las formas correctas, es buscar las soluciones de la ecuación 1, esas soluciones volcarlas en la ecuación 2 y seguir complementando la información. Comienzo con la ecuación 1. 6i por x cuadrado menos 3x es igual a menos 12x y. Nunca conviene dividir por una variable porque estaría perdiendo posibles soluciones. Conviene pasar todo a un lado. Factorizar, tenemos en común el factor 6i. De acá puedo sacar una x y acá también está en común. Así que nos queda, este es mi factor común, y me queda x menos 3 del primer término, y del segundo me queda un 2. Se pueden dar cuenta de esto si anteriormente en este bloque factorizáramos sacando factor común x. Entonces, factor común 6 y x, y acá también x y 6. Y ahí se nota mejor porque me queda x menos 3 y acá me queda un 2. Entonces me quedó
6 por y por x menos 1. Y una vez que llegué a una expresión factorizada igual a 0, saco posibles soluciones. Tenemos y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 1. Esas son las posibles soluciones de la ecuación 1. Resolví la ecuación 1. Cada una de las soluciones la tengo que volcar en la ecuación 2 y complementar la información. Entonces, comencemos haciendo eso con la opción y igual a 0. La reemplazo en la ecuación 2 y me va a quedar 6 por 1/3 x cubo menos 3 medios x cuadrado igual 0. Distribuyo el 6 y distribuyo el 6, porque así me saco la fracción encima. Me queda 2x cubo menos 9x cuadrado. Saco factor común, x cuadrado, 2x menos 9. Y obtengo x igual a 0 y x igual a 9 medios. Pero estas dos informaciones venían de igual a 0. Así que tengo punto 0, 0, o sea 0, porque mi z es x más y, así que 0, 0 me genera el 0. 9 medios, 0 me genera 9 medios. Acá encontré dos puntos donde vale Cauchy Riemann. ¿Qué pasa con el caso 2? X igual a 0, lo vuelco acá y llego a 0 más 10y igual a 6y cuadrado. Paso todo a un lado, 6y cuadrado menos 10y igual a 0, saco factor común y, 6y menos 10 igual a 0, y obtengo y igual a 0 igual a 10 sextos, que 10 sextos es igual a 5 tercios. Así que acabo de encontrar más respuestas. 0, 0 me da el Z0 que ya lo apunté. 5 tercios, 0 me da el 5 tercios y. Encontré una nueva respuesta. Y para x igual a 1, lo vuelco acá y me queda 1/3 menos 3 medios, ¿cuánto me da? 1/3 menos 3 medios, multiplicado a 6 me queda, menos 7. Más 10y igual a 6y cuadrado. Paso todo a un lado, 6y cuadrado menos 10y más 7, obtengo una cuadrática y tendría que buscar las soluciones raíces. Pero ¿qué discriminante tiene esta cuadrática? El discriminante es b cuadrado, que es 100, menos 4 por 6, que es el a, por el c. 24 por 7, este número, 24 por 7, es 168. Así que 100 menos 168 es negativo, con lo cual esta cuadrática no tiene solución. Así que x igual a 1 volcada en la segunda ecuación no nos aportó un nuevo punto. Entonces acá tenemos los 3 puntos en donde vale Cauchy Riemann. Y U y B son C1 en R2, por lo tanto es C1 en estos puntos. Conclusión, con la condición suficiente, vemos, lo pongo acá arriba, respuesta f diferenciable compleja en z igual a 0, z igual a 9 medios
y z igual a 5/3 i. Solamente en esos puntos. ¿Qué pasa en los demás puntos? Bueno, esto nos indica que en todos los otros puntos, descartando estos tres, en todos los otros puntos, no vale Cauchy-Riemann. Como no vale Cauchy-Riemann, entonces ya podemos garantizar que no es diferenciable compleja en todos los demás puntos. Ahora, ¿es holomorfa en algún punto? Bueno, acá estoy viendo que es diferenciable compleja en este puntito, en este puntito y en este puntito. En solo 3 puntos aislados. Como a ninguno de estos puntos, en estos 3 puntos sí es diferenciable compleja. Pero a cada uno de estos puntos no le puedo encontrar un disco o una bolita en donde siga siendo diferenciable compleja. Por lo tanto, la función no es holomorfa en ninguno de estos puntos. Porque no le puedo encontrar un disco o una bolita centrada en esos puntos donde siga siendo diferenciable compleja. Conclusión. F es holomorfa, o algunos dicen analítica, en el conjunto vacío. En ningún punto.